Van a trabajar un poco más ustedes. Vamos a leer el enunciado. Bueno, dice, se realizó un estudio para investigar el efecto de diferentes programas de dietas alimenticias y un programa de ejercicios sobre el crecimiento de ratas de laboratorio. 100 ratas, 100 ratas de laboratorio fueron asignadas aleatoriamente a 4 programas diferentes, 25 ratas para cada grupo. Las ratas del grupo 1 fueron tratadas con el régimen usual, las ratas del grupo 2 fueron alimentadas con una dieta especial, pero en otros aspectos tratadas como de costumbre. Las ratas del grupo 3 fueron sujetas a un programa diario de ejercicio de ruedas de ardilla, pero alimentadas como de costumbre, y las ratas del grupo 4 fueron alimentadas con una dieta especial y sometidas al programa de ejercicios físicos. Se registró el peso corporal de cada rata en 3 semanas consecutivas, denominadas semanas 0, al inicio del tratamiento, 1 y 2, y luego 2 semanas más tarde, denominada semana 4, y luego cada 4 semanas después de esta medición, después de esta 8 semanas. Sí. Denominadas semanas 8 y semanas 12. La cuestión principal de interés para los investigadores era si criar las ratas en estos diversos regímenes produjo diversos patrones de crecimiento. Específicamente, si es posible alterar la tasa de crecimiento de las ratas controlando los diferentes regímenes de dietas alimenticias y o ejercicio. Los investigadores estaban también interesados en comparar el peso corporal entre los 4 regímenes al final del estudio. Los datos se encuentran en el archivo ratas XLS y tiene 4 columnas. Ratas, semana, de la semana, que pueden tomar los valores 0, 1, 2, 4, 8 y 12, el peso corporal y una variable indicadora del grupo, que toma los valores de 1 a 4. Bueno, entonces lo primero que nos pide el ejercicio es hacer un análisis exploratorio para ver cómo son los datos. Entonces empezamos por ahí. Está hecho, lo que interpreta. Bueno, ustedes tienen en el programita de R todo el análisis exploratorio ya armado, así que vamos a ir corriéndolo y quiero que lo interpreten ustedes. Bueno, vamos a ver primero las características de los datos. Yo me olvidé de mandarle los paquetes. Acá vamos a usar, el único que se agrega es el paquete CAR, que es el que vamos a usar para hacer ANOVA. Bueno, creo que está, ¿eh? Bueno, fíjense, los datos están en formato largo. Y vamos a usarlo también en formato ancho. Lo llamamos ratas 1. Bueno, entonces, ¿cuál sería la variable respuesta en este caso? El peso de la ratita en gramos. Bueno, y si lo hacemos formalmente, ¿cómo la escribimos? ¿Quién es I sub I J?
tiene cada rata? El peso de la rata y en el tiempo J. En el tiempo J. Bueno, y el conjunto de datos, ¿cómo es? ¿Es el diseño es balanceado? ¿Es no balanceado? ¿Las ocasiones de medición cómo son? Es balanceado y las ocasiones de medición no son equiespaciadas. Son equiespaciadas. Muy bien. Bueno, ¿y podemos aplicar el ANOVA con en este caso? Lo único que nos pedía ANOVA era que los datos sean balanceados. No nos dice nada acerca de las ocasiones de medición, ¿sí? Ahora, después vamos a ver bien las características de los datos, a ver si tiene sentido aplicar el método o no. Bueno, entonces vamos primero a hacer un análisis exploratorio. Lo primero que hacemos es el gráfico de perfiles individuales. Bueno, ¿qué vemos ahí? Bueno, arrancan todos desde un mismo punto ¿Y por qué arrancan todas de un mismo punto? y porque todavía no se los sometió al tratamiento, ¿no? De la semana 0. Porque fueron asignadas aleatoriamente a los programas. Claro, la asignación se hizo en el momento 0 y es donde se empieza a medir. O sea que si no arrancaran todas del mismo punto, tendríamos un problema ahí. Pues lo más probable es que tenga un problema en la aleatorización, que no se haya hecho de forma correcta. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué forma tienen los perfiles? Lineales. Parecen lineales en todos los grupos. El peso parece ir aumentando con el tiempo. Y en cuanto a la variación, la variabilidad. En el grupo 3 y 4 parece haber fluctuaciones. No alcanzo a ver bien los gráficos, pero en el 1 y en el 2 no aparece, en el 3 y en el 4 sí. Hay como mucho intra en el 3 y 4, ¿no? Parece un poco más intra que en los otros. Pero sí me parece que más la que más domina es la entre. O sea, al inicio pareciera que hubiera bastante intra. Chicos, ustedes los tienen a los gráficos, vayan corriéndolos ustedes si quieren verlo por ahí para verlo un poquito más. Y el grupo 1 termina más arriba, ¿eh? Parece más arriba, sí. Eso lo vamos a ver mejor en qué gráfico. En un gráfico de perfiles promedios, ¿sí? Claro. Todos juntos sobre el mismo gráfico. Claro. Entonces vamos a hacer el gráfico de perfiles. Bueno, al final no dijimos mucho de la variabilidad, la variancia, ¿cómo es? Ahora, Cecilia, una consulta. Sí. Bueno, uno mira esta cuestión de los perfiles promedios, ¿no? Y ante un escenario donde haya mucha dispersión, ¿por qué se optaría por algún método robusto? Ojalá me expliquen la pregunta, digo, yo confiaría en un promedio si por X motivo, supongamos que el experimento no fue del todo controlado o no se pudo controlar, o la naturaleza del fenómeno tiene mucha dispersión. ¿Se confía igual en el promedio? La modelamos a la dispersión. El promedio es para encontrar una forma para el perfil, para darle una forma a la media. Por otro lado, modelamos la dispersión. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, acá yo les dibujé los perfiles promedio como para ir viendo cómo eran, pero en realidad en un gráfico de perfiles promedio, donde estén los 4 promedios en un mismo gráfico, podemos ver un poquito más las características que tiene la media, ¿sí? La trayectoria media. Bueno, en cuanto a la variancia, ¿qué les parece? ¿Cómo es la variancia a través del tiempo? ¿Cambia? ¿Se mantiene constante? Pareciera bastante constante a través del tiempo. ¿Y entre los grupos?
Parece bastante similar. Bueno, entonces ya tenemos varias cosas, que los perfiles parecen lineales. Ah, porque tiene menos fluctuaciones, Claro. ¿decís? Sí, uno a ver, en realidad vemos la variancia mirando el rango en que varía a través del tiempo, ¿sí? Varía en un rango constante acá, lineal, pero todos los perfiles varían en un rango constante, o sea, no cambia el ancho de los valores a través del tiempo. Eso que vos viste está perfecto, porque eso lo tenemos que llevar lo tenemos que tener en cuenta después en el modelo. Nosotros vemos que al inicio, antes de la medición 5, como vos dijiste, hay mucha fluctuación entre los perfiles y eso nos da idea de que hay variancia intra ahí. ¿Sí? La variabilidad entre los perfiles nos da la variancia entre. Y esa variancia, esa fluctuación es la intra. Bueno, entonces ya teníamos varias cuestiones. Tenemos la linealidad que vimos, tenemos que las variancias parecen constantes a través del tiempo y entre los grupos. Eso después lo vamos a retomar. Ahora queremos ver cómo se comporta, cómo son los perfiles medios. ¿Sí? Entonces vamos a ver el gráfico de perfiles promedio. Bueno. Acá entonces, ¿qué podríamos decir también? Como vimos antes, todos partían de los mismos valores, ¿sí? Dijimos que era la aleatorización. Es lineal, son lineales y tienen distintas pendientes. Por lo menos el grupo 1 contra los otros 3. Perfecto. Tiene una pendiente un poquito mayor el grupo 1, que era justamente el grupo donde no se le... No sé Era como el grupo control, ¿sí? Ujú. Porque no tiene la dieta y no tiene los ejercicios. Bueno, entonces, si nosotros viéramos esto, ya sabemos que podemos plantear un modelo lineal que podría tener, si nosotros pensáramos en una regresión, aunque no la vayamos a usar ahora, podríamos pensar que la ordenada al origen es similar para los 4 grupos y plantear pendientes diferentes para los 4 grupos, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo es... Ay, ¿por qué no puse la...? Ay, chicos, me faltó ponerle las matrices de covariancia y de correlación. Fíjense, háganlo ustedes esa parte y después vemos el variograma. Pero está bueno ver primero las matrices de covariancia como para ver cómo cambia la media a través del tiempo, la variancia a través del tiempo, y después para ver cómo son las correlaciones. ¿Sí? Después lo trasladamos al variograma y podemos interpretar de dónde surgen esas correlaciones. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, acá están redefinidos los grupos. Ujú. Estas serían las matrices de covariancia. No sé si se ven ahí enteras. Bueno. ¿Qué dicen?
Prefiero ver las de correlación, que se... Bueno, en las de covariancia lo que podemos ver son las variancias, ¿sí? Fíjense que en el grupo 1 parecen un poquito más chicas que en el resto. En realidad es mucho más fácil interpretar los desvíos estándar, ¿sí? Porque está la unidad no está al cuadrado como en las variancias, entonces es mucho más sencillo. Pero las variancias parecerían, por lo menos interpretando el grupo 1, parecería que son dentro de todos bastante similares. Tengo mi cabeza pensando en los desvíos, les aviso. En los otros grupos parece haber más diferencia a través del tiempo. En el grupo 3 parece más parecido al 1, ¿no? Apenitas, pero si pensamos en los desvíos estándar, son muy similares, ¿sí? Podríamos calcular los desvíos estándar a través del tiempo para cada matriz. Y grupo 2 sería como el más grande, digamos, entonces. El grupo 2 parece que tuvieran valores más grandes. Ahora, ¿esas diferencias son tan importantes como para que no considerarlas común? No lo sabemos mucho. En el gráfico de perfiles individuales no se había visto que había mucha diferencia, ¿sí? A veces Claro. esas diferencias numéricamente las hace algunos valores que están por arriba del resto, algunos valores distintos también. Ahí están los Ahí está. desvíos. Bueno, fíjense. ¿Qué les parecen los desvíos estándar? A través del tiempo, ¿qué pasa? No parece que se decrementó así. ¿Vieron cómo cambia la percepción cuando uno ve la unidad al cuadrado y cuando ve la del desvío? Ahora parecen Bueno, por re ejemplo, ahí parecidos. en el grupo 1, no, igual parece, no siempre se decrece en el tiempo, digamos. ¿Que crecen? Parece que no. No, parece que son bastante constantes, me parece. Siempre vamos a Claro. encontrar una discrepancia porque es una muestra, ya hay error de medición, ¿sí? Pero dentro de todo se mueven más o menos dentro del 24, 25, entre el 20 y 27. El grupo 4 sí parece que aumenta. Ujú. Sí. Si vemos los perfiles de eh, individuales, ¿cómo se ve eso? Igual no está muy claro, ¿no? Una estructura así a la vista, un patrón. En las variancias, yo usaría un poco también los perfiles individuales. Para mí las variancias yo las miro así, me parecen que son bastante constantes a través del tiempo y son bastante similares. Vuelvan a ver el gráfico de perfiles individuales, perdón. Fíjense, en el grupo 4 tienen un perfil que va un poquito por arriba del resto. ¿Sí? A lo mejor ese perfil es el que está aumentando un poco los números, y sí se ve un poco más de variabilidad al final del estudio, ¿sí? Pero también, justamente tenemos un perfil que va por abajo, que parece un poquito más, que hace la variabilidad. El rango de variación lo hace un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, todo lo tenemos que ir complementando. Si nos quedamos con los números solos, a lo mejor lo que en los ojos nos parece unas diferencias grandes, en realidad no es. Si nosotros vemos en las matrices y vemos el gráfico de perfiles individuales, me parecería que es bastante constante la varianza. Y vemos los cambios, podemos encontrar por qué vemos un cambio a lo mejor en las variancias. ¿Sí? Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo o alguien discrepa de que sean parecidas las variancias a través del tiempo y entre los grupos? Yo estoy de acuerdo. No veo que... Entre los Sí, grupos sí. también parecen bastante parecidas todas. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la correlación ahora. Bueno, Ahí. vamos a ver primero el grupo 1. Bueno, ¿qué les parece? Parecen constantes. Sí. ¿Y en los otros grupos pasa lo mismo o no? Son todas bastante similares entre sí. Un Siempre error natural. recordando de que tenemos error de medición y que eso va a hacer que varíen los valores de la correlación. Claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces, tenemos que ir viendo a ver cómo se mueven. Bueno, entonces tenemos las correlaciones, parecen constantes a medida que las observaciones se alejan en el tiempo. ¿Sí? O sea que independientemente de la distancia entre las mediciones, la correlación es la misma. Y entre los grupos, también parece bastante similares, ¿no es cierto? Sí, no encuentro nada diferente. Y el primer grupo parece como que es un poco menor que el resto. Parece un poquito más chico, sí, pero no mucho, no hay mucho. Me da la impresión de que en el primer grupo también hay un poquito menos de variabilidad intra mirando los perfiles. Y a lo mejor eso es lo que lo baja un poco. Bueno, ¿y qué opinan de si no, podríamos considerar que la matriz de variancia y covariancia es común o no? Si Sí, concluimos Yo diría que sí. que son Yo diría iguales, que que sí. son bastante parecidas, sí, podríamos probar con una común. Fantástico. Para todos es la misma. ¿Cómo? Para todas la misma, digo. Ujú. Para todas las mismas. Entonces podríamos calcular la matriz de covariancia común. ¿Sí? En este caso, que tenemos el mismo número de observaciones para todos los individuos, directamente hacemos una sin discriminar los grupos. ¿Sí? No necesitamos hacer la matriz, los promedios ponderados. Sería directamente con ratas 1, creo que era. Claro, directamente. Esos serían los desvíos. Podríamos ver los desvíos y podríamos ver las correlaciones. Y ahora parecen más parejas. Parecen, claro, porque junta todo y se hace como un compromiso entre las tres variables, y las tres matrices, y al ser las tres matrices tan similares, estimar los parámetros con más valores, se puede ver bien claro la estructura. Entonces, tenemos las variancias, son similares, y las correlaciones también son similares en el tiempo, a medida que aumenta la separación entre las observaciones.
Hasta ahí. ¿Les parece que podríamos aplicar ANOVA con esta forma de las estructuras de covariancia? Sí. Hasta ahora parecería que sí. O sea, sobre la estructura de covariancia, ANOVA el supuesto que hace es que es de simetría compuesta. No solamente es eso. El supuesto es que es simetría compuesta, que es común para todos los grupos, y que las variancias son homogéneas en el tiempo, ¿sí? Entonces acá se estarían cumpliendo las tres cosas. Después les dejo de tarea que vean los gráficos de Draftman, que se puede ver fácil también ahí. Son lindos. Yo les quería decir, me parece que en el resumen que hizo María del Carmen hizo una diferencia entre los gráficos de Draftman y los gráficos y la matriz de gráfico de dispersión, que yo no las hice cuando les mostré el análisis exploratorio. En realidad, porque en un cierto momento se empezaron a ver estas diferencias de que hacerlo con las estructuras, con la respuesta en crudo, traía algunos problemas en los gráficos de la matriz de gráficos de dispersión. Entonces se empezaron a usar los datos estandarizados, y ahí le llamaron los gráficos de Draftman. Actualmente no se hace la diferencia porque directamente se usan los datos estandarizados, ¿sí? Lo van a encontrar en todos los libros de esa manera. En los libros más viejos está la diferenciación. Bueno, entonces, hasta ahora nos parece que podremos aplicarlo. Ahora, vamos a ver el gráfico del variograma, a ver cómo es la estructura que nos muestra. A mí me encanta el variograma porque para mí se ve todo ahí. Menos la variancia. La variancia la tenemos que ver con los gráficos de perfiles individuales, con los desvíos. Bueno, yo les había dicho que para aplicar el variograma lo que tenemos que hacer primero es sacar toda la variación de los datos que corresponden a la estructura media. Para eso, lo que hacemos es ajustar un modelo maximal para la media, y un modelo maximal, como les dije antes, es el modelo más complejo que podemos ajustar para los datos que tenemos. Respetando la forma que tienen los perfiles, por supuesto. En este caso, va a ser un modelo lineal. Y vamos a considerar, tenemos una única variable covariable, además del tiempo, tenemos el grupo. Entonces vamos a plantear un modelo lineal que sean, donde los perfiles, donde la trayectoria media difiera entre los grupos en la ordenada del origen y en la pendiente. Nosotros vimos que de acuerdo al diseño, en la ordenada del origen iban a ser iguales, ¿sí? Que era por una aleatorización. Pero en este caso, como queremos el modelo más complejo, vamos a considerar que también difieren, ¿sí? Entonces planteamos este modelo lineal, grupo por semana. Vieron que R los hace jerárquicos los modelos, que ese grupo por semana va a ser que tengamos ordenadas al origen distintas por semana y pendientes diferentes por semanas, que sería lo mismo que escribir un modelo un I sub IJ, tengo mayúscula, igual a un beta 0 más un beta 1 por una indicadora del grupo 1 más un beta 2 por una indicadora del grupo 2 más un beta 3 por la indicadora del grupo 3, bueno, y el grupo 4 es el que usamos de referencia.
Y después, para la pendiente, tenemos un beta 0, un beta 1, vale, estamos, un beta 1, 1, más un beta 1, 2, por la indicadora del grupo 1. Por esto lo voy a poner todo por T. ¿Sí? Más un beta 1, 3, por la indicadora del grupo 2. Ahí se lía. Bueno, con la anotación, pero bueno, no importa, igual está bien. Por un beta 1, 4, por la indicadora del grupo 3. Todo eso por el tiempo y un E sub IJ. ¿Sí? O sea, de acuerdo a los perfiles, ese es el modelo y las covariables que nosotros tenemos, ese es el modelo más complejo que podemos plantear. Y es el modelo que tenemos acá. Una vez que ajustamos ese modelo, calculamos, obtenemos los residuos, y con los residuos de ese modelo, que si nosotros suponemos que va a quedar solamente la variación libre de toda la variabilidad de la estructura media, calculamos el variograma. Medio lenteja el variograma. Ahí está. Construimos el data frame y el gráfico. Acá yo lo hice con un ggplot, pero se puede hacer como lo usamos en la primera práctica. A mí porque me gusta más cómo quedan estos. Bueno. Entonces, ¿es lo que esperábamos o no, el variograma? Sí, se ve poca variabilidad intra, como habíamos visto. Sí, en realidad lo que se ve no tiene pendiente el variograma. Sí. ¿Sí? Entonces, que no tenga pendiente significa que no hay correlación serial. Claro. Entonces, la variancia total está compuesta por la variabilidad entre, que es la distancia que hay entre el variograma estimado y la variancia total, que es esta línea de acá. Tengo que ponerle el cartelito, alguna vez lo voy a hacer. Y la Creo que la variabilidad diapositiva está claro. Sí, sí. ¿eh? Creo que las diapositivas está bien clarito ahí, viste cómo cuál cada cosa. Sí. Bueno, entonces el intra, la variabilidad, tenemos el error de medición por acá abajo. O sea que la variabilidad está compuesta por error de medición y variabilidad entre. ¿Sí? ¿Cómo? En realidad la variabilidad intraindividuo es la distancia que está entre la roja y el eje de las abscisas. ¿Sí? Se subiría más la línea roja y habría más intra que entre. Ahora, lo que estamos seguros acá es que no hay correlación serial. O sea, era lo que esperábamos y es lo que nosotros necesitamos para poder aplicar ANOVA, porque este es un variograma divino de libro para una simetría compuesta. ¿Sí? Acuérdense que el variograma solo nos dice correlación y que no nos dice nada sobre las variancias. Las variancias las tenemos que ver por otro lado y también por otro lado tenemos que determinar si son comunes o no entre los grupos. Creo que les iba a decir algo más, pero se me fue de la cabeza recién. Y si nosotros dibujaríamos un correlograma, ¿cómo
esperan ustedes que fueran? O sea, no lo vamos a hacer porque ya tenemos el variograma. Te dijimos que el variograma es una función de la función de autocorrelación. ¿Sí? Pero ¿cómo se vería un correlograma? Deberíamos verlos todos parecidos entre sí y sin pendientes. Claro. Igual que lo que vemos acá. Las autocorrelaciones van a ser todas constantes y van a ser parecidos entre sí. Si lo hacemos por grupo, van a ser todas parecidas también entre los grupos. Claro, pero habría pendiente, ¿no? No, pendiente no. Claro. No hay correlación serial en Si no hay ninguno. correlación serial, no tenemos pendiente. O sea, la autocorrelación va a ser constante a través de los rezagos, ¿sí? Independientemente de cuán alejadas estén las observaciones, la correlación va a mantenerse constante, va a ser la misma. Claro. Acá me estás adornando, María del Carmen. Bueno, entonces dijimos que esta obra parecería que ANOVA lo podemos plantear lo podemos plantear sin problema. Así que vamos a plantear un modelo ANOVA. Vamos a escribir primero el modelo, yo lo escribo así medio rudimentario, ustedes lo tienen de la presentación que les dio María del Carmen de ayer. Tenemos que la respuesta la podríamos escribir. Acuérdense que ahora usamos esta notación que tiene 3 subíndices. La respuesta la podemos escribir como una media general más un efecto tratamiento, era un tau sub k, más un efecto tiempo, G me va a aparecer efecto grupo más que tiempo. Bueno, para el tiempo le ponemos, qué sé yo, una D. Un efecto tiempo, un efecto de interacción entre el grupo y el tiempo, más un efecto aleatorio propio del individuo, que lo que va a representar es la variabilidad entre individuos, más un error de medición. Pues me quedó un 6. Y ese error ese sub IJK, lo que representa es la variabilidad intraindividuos, que en este caso suponemos que solo se debe al error de medición. ¿Sí? Los supuestos del modelo, ¿se acuerdan? Teníamos... Teníamos que los efectos aleatorios se distribuían normales con media 0 y variancia sigma cuadrado B. Entonces los B. Y acá se distribuyen una normal con media 0 y variancia sigma cuadrado B. Y los errores se distribuían normales también
con media 0 y variancia sigma cuadrado E. Y por último, teníamos que los B y los E son independientes. Acá, sí, acá. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que plantearnos, dijimos, para ver si podemos aplicar ANOVA, es el test de felicidad. Si rechazamos el test de felicidad, eso nos va a llevar a que si queremos seguir aplicando ANOVA, tengamos que utilizar los test ajustados, los test corregidos, que surgen de corregir los grados de libertad, ¿sí? Entonces, en R se pueden usar dos procesos distintos para ajustar ANOVA. Lo que tenemos es que uno nos da el test de Mauchly y el otro no. Mauchly, ¿cómo? Nunca supe cómo se decía. Bueno, este formato que les puse al principio, que es usando los datos con formato ancho, que surge del paquete CAR que les dije al principio, ese es el formato que nos va a dar el test de Mauchly. Después lo podemos usar con el ANOVA común que se puede hacer directamente, que usa los datos en formato largo. Lo que tiene de diferencia eso es que es más lindo el cuadro de ANOVA y más fácil de interpretar que el que nos da el primero. ¿Sí? Bueno, en el primero lo que tenemos que hacer, especificar primero es el modelo, que va a ser la variable respuesta, que está en las 5 columnas de los pesos, con el grupo, ¿sí? O sea, el tiempo está implícitamente en cada una de las columnas. Una vez que le damos el modelo, tenemos que definir los tiempos, o sea, no me sirve poner los tiempos con los valores reales. Acuérdense que ANOVA, la desventaja más grande que tenía justamente es que el tiempo no entraba de forma explícita al modelo, o sea que esto no me importa, porque ANOVA trata el tiempo como un factor. Y así vamos a definir los tiempos que corresponden con cada una de estas columnas que tenemos en el modelo, lo vamos a definir como un factor que va a variar de 1 a 6. Y aplicamos, para calcular la tabla de ANOVA, le tenemos que dar cuál es el modelo que vamos a usar y cuáles son los tiempos, el factor tiempo. Volvemos y nos queda este cuadrito. Fíjense el cuadro ANOVA, que no está separadito, así como se lo dio María del Carmen, está mucho más lindo, el otro es más fácil de interpretar. En este además no están los cuadrados medios, nos muestra solo las sumas de cuadrado, los grados de libertad, y las sumas de cuadrado del error que se corresponde con cada uno de los tests, los muestra en una columna separada. No nos muestra el formato típico del cuadro ANOVA. Por eso está bueno también ver el otro. Pero tranquilamente se pueden hacer los tests usando este. Lo que sí, el otro no nos da toda esta parte de abajo, que es el test de Mauchly, y los test con las probabilidades asociadas corregidas. ¿Sí? Bueno, entonces, dijimos que lo primero que nos planteábamos era el test de felicidad. Vamos a escribir acá. Esta ruedita anda mal. Primero, el test de felicidad.
¿Cuál era la hipótesis nula en el test de felicidad? Sí. Era que sigma es que sigma es del tipo H. Que sigma es de tipo H. Entonces la matriz sigma, variancia del vector de medidas repetidas, es de tipo H. Entonces, acá tenemos la estadística del test, es esta que vemos acá, fíjense, que nos presenta semana y grupo por semana, porque eran los dos test que se veían afectados si no se cumplía el supuesto de simetría compuesta. ¿Sí? Siempre va a valer lo mismo, es como que un recordatorio de que son los test que se ven afectados más que nada. Entonces, nuestra estadística, la W, en este caso, R no muestra la estadística transformada, muestra la estadística cruda. ¿Se acuerdan que María del Carmen les dijo de que transformando esa estadística W, esa iba a tener una distribución que era un H cuadrado? ¿Sí? Bueno, este valor de la estadística que muestra R no es la estadística transformada, sino que es directamente W, que es la estadística de Mauch. Bueno, ahí tenemos una probabilidad asociada de 0,72, con lo cual, ¿qué podemos concluir? Que no se rechaza la hipótesis nula. Nos rechazamos la hipótesis nula y entonces Es de tipo H. la matriz es de tipo H y por lo tanto no necesitamos utilizar los test ajustados. Vamos a ver igual un poquito qué es lo que nos muestra R de los test ajustados. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que acá están las probabilidades asociadas de los, usando las dos opciones que les dio María del Carmen. Los de Greenhouse y Heiser y los de Huhn y no sé qué. ¿Dónde están? No me ponen el HF, no. No me acuerdo el nombre, bueno. Bueno, estas son las probabilidades asociadas con los grados de libertad corregidos por ese valor E que se calculaban diferentes para cada uno. Estos valores que tenemos acá son los valores E estimados con cada uno de los métodos, ¿sí? El E, la corrección a partir del método de GG es 0,95, 0,96, y la corrección con el método de HF es 1,01. Y esa corrección no puede ser mayor que 1, por eso abajo nos dice que lo trata como 1 directamente a la corrección. ¿Sí? Entonces, fíjense que como nosotros no rechazamos el test de felicidad, acá las dos correcciones nos dan valores muy cercanos a 1. Eso quiere decir de que no se está corrigiendo los grados de libertad, ¿sí? Estamos multiplicando por un 1. Entonces, cada vez que nosotros no rechacemos, cada vez que el supuesto de felicidad se cumpla, ambas correcciones van a ser cercanas a 1. Bueno, vamos entonces a ver hacer los tests
ahora ya sabemos que no tenemos que usar las correcciones, entonces vamos a hacer a plantear los test de hipótesis con ANOVA. Yo lo voy a hacer, a mí me gusta más el otro formato, porque me parece mucho más fácil de ver. Hay que recordar que ANOVA pide el tiempo como un factor, con lo cual, si bien en este caso no importan los valores de los tiempos, igual le tenemos que especificar que sea un factor, porque si no no nos va a ajustar el modelo como corresponde. Entonces, redefinimos, modificamos la base y le decimos que la semana ahora es un factor. Ajustamos el modelo. Ahora, en este formato, le tenemos que especificar cuál es el efecto aleatorio que vamos a tomar. Tenemos el grupo, que va a ser el efecto tiempo, el mu lo toma, está por defecto, R. Acá con grupo le especificamos el efecto grupo, con semana le especificamos el efecto tiempo, semana por grupo es la interacción entre el grupo y el tiempo. Y acá le especificamos el efecto aleatorio que nosotros queremos que considere. En el otro caso, en el anterior, era específicamente para medidas repetidas, con lo cual no hizo falta que nosotros le especifiquemos cuál es el efecto aleatorio. En este caso, como es una función general de ANOVA, sí le tenemos que especificar cuál es. Y le decimos que tome, aparte del error que toma comúnmente, que tome el efecto aleatorio, que va a ser el error rata de las medidas repetidas. O sea, que la rata está medida a través de las semanas, ¿sí? O sea, que los valores, los pesos medidos en las semanas están anidados dentro de cada ID, que en este caso se llama rata. ¿Sí? Fíjense que el ID en este caso es rata. O sea, nosotros lo que estamos especificando es el ID y le decimos que las mediciones de cada una de las ratas está tomada a través de las semanas. Ahora vamos a correrlo y vamos a ver el ANOVA. Ahora sí tenemos el cuadrito lindo, como dividido, como se los mostró María del Carmen. Y acá. Ah, porque usé otra función, pero no es lo mismo. ¿Ves? Acá. Me reta María del Carmen, porque se perdió una parte y piensa que me falta. Ah, bien. Bueno, entonces, el primer test que vamos a plantear es el test de paralelismo, ¿sí? El test de interacción. A ver si me faltó algo, pero... ¿Mm? ¿Cuál sería, vamos a escribirlo, cuál sería la hipótesis nula? Para el test de interacción. Que son paralelas, que no interaccionan. Y en términos del problema, ¿cómo lo podemos hacer? Una aclaración, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, que ayer no se las hice, pero vieron que la hipótesis de interacción depende de cómo ustedes puedan ver, vieron que en los ANOVA las matrices son de rango incompleto, y hay dos formas de hacerla, una siendo, como ustedes habrán visto con Cristina, usando la inversa generalizada, u otras poniendo restricciones. Entonces, en algunos libros no la van a encontrar escrita como nosotros lo pusimos acá.
nosotros le escribimos como en otros libros, como ese contraste igual a 0, pero en otros libros la van a tener como directamente el valor de interacción, el valor, el tau gamma y j igual a 0. Eso me olvidé decirles, pero ahora ya que lo escribían con Ceci, les aclaro. Bueno, no sé si les aclaré o lo confundí, pero bueno, es así. ¿Hablaron de las restricciones? Pregunté si hablaron con Cristina de las restricciones. ¿Estás ahí? Hablaron con las restricciones con Cristina, ¿no es cierto? Silencio en la noche. Sí, en su tiempo sí. O sea que eran restricciones, poner que la suma de los tau, la suma era igual a 0, la suma de los gamma, para solucionar el problema de llevarla a rango completo. ¿Recuerdan eso o no? Más o menos, hace tiempo. Bueno, no importa. Algún día que lo lean se van a acordar. Vamos a escribirlo en términos de los parámetros. Primero, la hipótesis nula era. Entonces, Las diferencias entre los grupos son constantes a lo largo de la semana. exactamente. Bueno, no se las escribo en términos de los parámetros. Quiero que me las digan en términos del problema. ¿Cuál sería la hipótesis nula? El patrón de cambio de peso de las ratas a través del tiempo. Es el mismo Es para el mismo todos para los todos los grupos. grupos. Exactamente. Entonces, el patrón de cambio. Peso medio es el tiempo es el mismo para todos los grupos, o para los 4 grupos, ¿sí? Versus la alternativa de que alguno de los grupos presenta un patrón de cambio diferente de los demás. ¿Sí? Entonces, para probar esta hipótesis, lo que hacíamos entonces era usar un TGF que estaba compuesto, que era el cociente entre el cuadrado medio del error y el cuadrado medio de la interacción, ¿sí? El cuadrado medio de la interacción sobre el cuadrado medio del error, que es este que vemos acá. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá tenemos divididos en los dos tipos de error. En la parte de abajo del cuadro está el cuadrado medio del error común, y en la parte de arriba el cuadrado medio del error entre unidades. Ese solo lo vamos a usar para probar el efecto tratamiento, o sea, el efecto grupo, ¿sí? Entre grupos. Entonces, la estadística F acá, ¿cuánto vale? 3,2. 3,18. Bueno, y con una probabilidad asociada bastante chiquitita, con lo cual Rechazamos. Rechazo. rechazamos. ¿Y qué concluimos? Que alguno de los grupos presenta un patrón de cambio diferente a los demás. Claro, que hay evidencia muestral que nos sugiere que uno de los grupos tiene un patrón de cambio diferente. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer los otros test? No se pueden hacer los otros test. ¿Sí? Los otros 2 tests suponen que hay paralelismo. Una vez que encontramos que no hay paralelismo, ya hasta acá llegamos. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer a modo para ver cómo se hace y nada más, ¿sí? Pero tenemos que saber que para este grupo, para este ejemplo no se pueden hacer.
Entonces, si yo me plantearía el test de coincidencia, el test del efecto grupo, ¿cuál era la hipótesis nula en términos de los parámetros? No te puse porque no tenía el tau. Era que todos los tau eran iguales a 0. ¿Sí? Y en términos del problema, ¿cuál es la hipótesis nula? Que no hay efecto grupo, puede ser. Que la respuesta media era la misma. La respuesta media, el peso medio de las ratas, es el mismo para todos los grupos en todas las ocasiones de medición. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces eso con qué valor de F lo probábamos. Ahora tenemos que ir al cuadrito de arriba, ¿sí? Entonces, suponiendo que nosotros no rechazamos la interacción, ese test lo hacemos, o sea, la estadística para ese test se construye dividiendo el cuadrado medio del grupo sobre el cuadrado medio del error, ahora el error entre unidades. Entonces nos da este valor F que tenemos acá, y con una probabilidad asociada de 0,37. Con lo cual, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que, en términos de problema, ¿qué concluimos? Que coinciden. Claro, que el peso medio, que no hay diferencias, no hay diferencias entre el peso medio de las ratas en ninguna de las ocasiones de medición. Nosotros sabemos que esto no pasa en el ejemplo porque había interacción. Por eso, a modo ilustrativo, lo hacemos. Y el otro test que podemos hacer es el test de efecto tiempo. ¿Sí? Que lo que nosotros probábamos en el test de efecto tiempo era que, sabiendo que los perfiles eran paralelos, probábamos que eran planos. ¿Sí? Que no había pendiente. En términos del problema, ¿cómo sería? Que no hay cambio en el peso. A través del tiempo. A través del tiempo. Muy bien. Entonces el peso medio de las ratas es constante a través del tiempo. Sea cual sea el de cada grupo. No importa, pero en todos los grupos no tiene pendiente el perfil medio. Entonces eso lo probamos con volvemos al cuadro de abajo y lo probamos con esta, fue para arriba. Con este valor de F. Que rechazamos la hipótesis nula, lo que nos estaría diciendo que el peso medio de las ratas cambia a través del tiempo y nosotros vimos que era creciente. ¿Sí? Bueno, a partir a partir de este cuadro ANOVA podemos estimar los sigmas, ¿sí? El sigma cuadrado del error y el sigma cuadrado del efecto aleatorio. Entonces, el sigma cuadrado del error, como siempre... ¿Para qué te pone el barbijo?
Estamos las dos vacunadas, las dos. Estuvimos ayer, sí. Ya se los dije. Bueno, entonces como en todo ANOVA, el cuadrado medio del error estima el sigma cuadrado del error. ¿Sí? Bueno, ya lo tengo puesto acá. Me olvidé de sacarlo. Entonces la estimación del sigma cuadrado del error es 232, que es la estimación del sigma, sí, el cuadrado medio del error. Ahora, el sigma cuadrado, para estimar el sigma cuadrado del efecto aleatorio, nos tenemos que ir a las esperanzas de los cuadrados medios, ¿sí? Para ir a ver de dónde salen. Si ustedes vuelven a las diapos que les dio María del Carmen, van a ver que la esperanza del cuadrado medio del error entre unidades era igual al sigma cuadrado del error más n, que es el número de medidas repetidas que tiene cada individuo, por el sigma cuadrado del efecto aleatorio. ¿Sí? Y a partir de esta igualdad es que nosotros estimamos el sigma cuadrado del efecto aleatorio. Entonces nos va a quedar que el sigma cuadrado del efecto aleatorio es el cuadrado medio del error entre unidades, que era el que teníamos acá arriba, este valorcito de acá, menos el cuadrado medio del error, y esa diferencia dividida el número de mediciones repetidas que tiene cada uno de los individuos, que en este caso era 6. ¿Sí? Entonces, el sigma cuadrado del error es 557,167. A partir de estos valores podemos estimar también la correlación, que le hemos llamado correlación intraclases, ¿sí? El coeficiente de correlación intraclases, que lo que nos daba era el porcentaje de correlación que correspondía a la variabilidad entre individuos. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de correlación intraclase lo estimamos a partir de sigma b, que era la covariancia, entre las medidas repetidas, que era la misma para todos, por eso tenemos un coeficiente de correlación intraclase, porque vamos a tener una única correlación, sobre la variancia, como la variancia era también la misma a través del tiempo, nos queda sigma b más sigma e. ¿Sí? Esto sería la variancia total. Que si vemos el variograma, es la línea de arriba que correspondía a la variancia total. Entonces, tenemos el coeficiente de correlación intraclase estimado es de 0,71, con lo cual el 71% de la variabilidad se debe a los individuos, porque no tenemos variancia intraindividuo, así que se debe a la variabilidad entre individuos o directamente a los individuos. A la variabilidad de los individuos. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? Este es un ejemplito muy de libro, después en el que sigue vamos a ver más problemas, un ejemplo más real. ¿Sí? Está muy bueno. Está bueno. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Nada, es muy sencilla esta parte.
Bueno, ¿les parece que hagamos un descanso acá y después seguimos? Bueno, Bueno, Sí. Bueno, ¿Me aguantás un ratitito que estoy copiando eso que escribiste en la pantalla? sí. No, el otro lo van a hacer solo. Pero el código lo subí. Ah, bueno. gracias. No hay por qué. Bueno, dice, los siguientes datos se refieren a la tasa de inflación anual obtenida a partir del índice de precios al consumo para 24 países europeos y 11 países no europeos para el periodo 2010-2014. El objetivo del estudio fue comparar diferencias entre los índices de inflación de los dos grupos de países a través del tiempo. Los datos se encuentran en el archivo Inflación XLS, que tiene 7 columnas. En la primera está la identificación del país, en la segunda el indicador del grupo, si es un país europeo o no europeo, y entre las columnas 3 a 7 están las tasas de inflación anual para los 5 años. Bueno, entonces tienen que hacer un análisis exploratorio y aplicar ANOVA. Se los voy a dejar que lo hagan ustedes. Estos datos son series que las saqué de internet, no, así que son datos reales. Bueno, pónganse a trabajar ustedes y cuando van teniendo las cosas me van diciendo. Fíjense en el análisis exploratorio, a lo mejor para encontrar otras dificultades que con los datos como el otro, que es un conjunto de datos de libros. Genial. Bueno, arranco por los perfiles individuales. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Bueno, ahí están los perfiles de los países para los dos grupos. Claramente se ve mucha variabilidad, tanto intra como entre. Y son bastante diferentes los dos grupos, ¿no? Se ven dos como tendencias diferentes. Grupo 0 con una bastante estable y el grupo 1 con una disminución. No sé si alguien quiere agregar algo más. Por ahí los chicos quieren agregar algo más. No sé. Es como que el grupo 1 es más estable, ¿no? Parece que la variabilidad es menor. Sí, es mucho más estable. Fíjense la forma de los perfiles, que es más similar, más o menos, más similar. Hay algunos que... Tal cual. No, pero sí, perfecto. El grupo 0 son los no europeos y el grupo 1 los europeos. Bien, ¿sigo? Dale. Estos son los perfiles medios. Y nada, Bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? Es más fácil para comparar los dos grupos en promedio y se ve de nuevo que el grupo 0, que creo que eran los países europeos, dijeron, la inflación parece ser más estable y una caída de la inflación bastante grande. Seguro está Argentina en el grupo 1. Perdón, de la gráfica anterior. la varianza parece constante a través del tiempo. Y no hay mucha... En el grupo 0 tenemos esos dos perfiles que son un poquito diferentes de los demás. Si no tenemos en cuenta esos perfiles, sería bastante similar con el otro grupo. La variancia.
Para el que dijo, Argentina no está entre los países esos, porque en ese momento no teníamos medida de inflación. No, igual ojo que al revés, el 1 son los europeos. El 1 son los europeos y el 0 son los no Es europeos. bueno que baje la inflación. Ujú. Claro. Y no, acá estaríamos, aparte estaríamos en el grupo 0. Sí, claramente. Probablemente seamos este individuo de acá arriba. Después sigo con las matrices. Acá están. Para pasar el de perfiles promedio primero. Acá está. Bueno, ahí dijeron, ¿qué modelo propondrían ahí? ¿Cómo es la forma en que crecen, en que cambian la inflación media a través del tiempo? Para el grupo 1 sería cuadrática. Pero sí, para el grupo 1. Para el grupo 0 no sé si por cuál me inclinaría. Bueno, ahí Otra podría ser polinómica. Sí, pero no sé. Pero, perdón. Se puede usar algo lineal. Claro, el tema es que tenemos que poner un mismo modelo para los dos, ¿sí? Ajá. Entonces tendríamos que usar un cuadrático en este caso. Muy bien. Bueno. ¿Algo más de este? No, nada más, pasemos a las matrices. Bien. Las de covariancia. No sé si esto lo corrija. Esta es una de correlación. Las de covariancias, acá las bloqueé para que sea más fácil. No, sí, esas son las de covariancias. Estas son las variancias. Correcto. Las variancias. Exactamente. Básicamente lo que muestra para el grupo 1, esto es para el grupo 1, ¿no? Sí. No, perdón, para el grupo 0, es el primero. Muestra una variancia creciente, ¿no? Cuando pasa a través de los años. Y para el grupo 1, tenía otro gráfico también hecho. Una variancia decreciente a través de los años. Bueno, y si nosotros viéramos en realidad los desvíos, perdón, se me corta. ¿me puedes poner los desvíos en vez de las variancias? Los desvíos estándar. Sí. ¿Cómo habían hecho? Habían puesto ese de acá, ¿no? A la 1/2, Leona. ¿Lo hice bien? Parece que me quedó mal. Esto debería ir adentro. Está bien, la matriz está bien. Pero el 1/2 no va antes del coma 2 del redondeo. Sí, me parece que es lo mismo. Por ahí hay alguna. Sí, por eso no te lo redondea, pero. No tengo acá. Estaba bien, lo dejamos como está. Bien. Y ahora lo que puedo hacer. Ahí tenemos. Porque hay unas covariancias negativas, me parece. Sí, había negativas en la matriz anterior. Bien. Nos fijémonos en los desvíos directamente. Tenemos para el primer grupo, que no sé cuál es, el 0 será. El 0 es el primero, sí. Tenemos que varían entre 1,90 y 2,7. 2,71. Sí. Ese 2,7 debe ser porque vieron esos perfiles distintos que teníamos al final. Entonces,
en realidad no parecen tan distintas las variancias. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando vemos los números porque no nos damos cuenta de si es por algún perfil en particular que lo está subiendo o no. Perfecto. Y en el segundo grupo tenemos que son más parecidas todavía. Sí, son, diría, similares. Son bastante similares, Sí, y van pero son un poquito más bajas que las otras. van decreciendo igual, se nota eso. Sí. Bien, ¿sigo o algo más con esto? Dale, sí. Bien, acá está el variograma. Bueno. ¿Y qué nos dice? Y ahí básicamente lo que se ve es que... A lo que nos vimos fueron las correlaciones, me parece, ¿no? Ah, me lo salté, perdón. Son estas. ¿Se ven? Ahí los vemos que... Bien, perfecto. Entonces, bueno, son bastante raras, muy feas. Sí, están feas, sí. Sí. Por eso Mucho dije... no se puede distinguir un patrón ahí, ¿no? Hay variabilidad, sí. Entra y entra. Y hay como una leve pendiente, ¿no? Como que... No escucho. ¿Cómo? Hay como una leve pendiente, ¿o no? ¿En el variograma? Ah, el variograma, dice Santi. Sí, en el variograma. Yo estaba mirando las correlaciones, digo. Perdón. En el grupo 0 podría decirse que no hay variación, que son todas muy parecidas, ¿o no? En el otro grupo no, definitivamente son distintas, van disminuyendo. Sí. Bueno, entonces en uno podríamos pensar que son similares y en el otro vemos que disminuyen. El variograma muestral nos está diciendo algo parecido, ¿o no? ¿Hay error de medición? Sí. Sí. Sí, porque al inicio no tiende a cero. O sea, tenemos una diferencia entre la línea roja y el eje de las abscisas. Parece no ser exorbitante, pero bueno. ¿Hay error de hay variabilidad entre individuos? Sí, porque la línea naranja tiene una pendiente. Eso sería yo lo vi de correlación arriba. serial. Claro. Es porque hay no llega a la varianza total, digamos. Ah, sí, perdón, estaba así. Claro. El variograma estimado no alcanza, o sea, la asíntota del variograma no alcanza a la variancia total. Entonces hay error, hay variabilidad entre individuos. Y además el variograma estimado tiene una pendiente que parece ser distinta de 0, con lo cual habría correlación serial en estos datos. ¿Sí? Sí, se ve, perfecto. Sí. Bueno, entonces entre lo que vimos hasta ahora, ¿aplicarían ANOVA? No. Está complicado, ¿no? La variabilidad también. Bueno, entonces ya estuvimos viendo por qué no. ¿Cuál es el problema de los datos? La variabilidad no es homogénea en el tiempo. No parece ser común para los grupos y no podemos aplicar, no hay simetría compuesta, o sea, no se cumple ninguno de esos tres. Claro, por la correlación serial, no, ya es imposible, ¿no? Si hay correlación serial, ya está, digamos. No podés, pues no hay simetría compuesta. Sí, ya vemos que no se van a cumplir, el supuesto de simetría compuesta ya no se va a cumplir.
Entonces, parecería que no se cumple. Vamos a ver si pasa el test o no. Bueno, ¿hicieron el test de felicidad? Sí. A ver dónde lo tenía. Acá. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que la matriz sigma es de tipo H, ¿no es cierto? Tipo H, sí, correcto. Sí. Y claramente está rechazada. Claramente se rechaza, con lo cual no es de tipo H y vamos a tener que usar los test corregidos. Tal cual. Están acá. Fíjense que la corrección para los epsilon estimado de las dos correcciones son distintos, son menores de 1. ¿Sí? Eso es porque no se cumple el supuesto de felicidad justamente. Bien, y ahí la pregunta es, ¿qué pasa con estos resultados cuando te da la corrección así? Y ahora tenemos que usar esos para hacer los test. Tenemos que usar las probabilidades asociadas que vemos ahí. Ujú. ¿Sí? Entonces, si claramente si tenemos disponibilidad de usar otro método, directamente lo hubiéramos descartado a ANOVA. La realidad es que muchas veces se usa, porque es fácil, lo podemos hacer hasta en un Excel. ¿Sí? No se escucha. No se escucha nada, perdón. No, les decía que a veces lo hacen directamente profesionales no estadísticos, que saben poco estadística, y no se fijan en los supuestos, y bueno, lo hacen y lo hacen mal, las conclusiones no son correctas. ¿Me escucharon? Sí, ahí se escuchó. Ahora sí. Entonces, por eso yo les dije que se lo íbamos a dar para que, si ustedes lo habían hecho, les llamara la atención sobre el cumplimiento no de los supuestos. ¿Está? Estamos, bien. Bueno, entonces sigamos avanzando. Vamos a plantear la hipótesis de interacción. Y ahora para usarlo, para llevar a cabo el test, vamos a usar los test corregidos que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, en este caso no vamos a poder usar las probabilidades asociadas del otro formato, de este que corrió recién Federico, sino que vamos a tener que usar las que vimos en el primer formato, porque en este no tenemos las correcciones. ¿Sí? Entonces, en términos del problema, ¿cuál sería la hipótesis de interacción? Y que el nivel de inflación correspondiente a cada país no depende del año, digamos. Del grupo, perdón. No te escuché. Hola, ¿me escuchan? ¿Cuál sería el de interacción, que es el primero que tenemos que hacer? Hola. Hola. No escuché a escuchar. No alcancé a escuchar. ¿Cómo sería, en términos del problema, la hipótesis de interacción? Eso es lo que yo no escuché, que lo dijo Federico, pero yo no lo escuché. Que el patrón de cambio de la inflación media a través del tiempo es el mismo para los dos grupos. Perfecto. Bueno, ¿y la estadística cuál sería para probar? Si nosotros vemos ese cuadro de ANOVA que dejó Federico ahí,
La estadística es 10,04. No, ahí no vio nada, 10,84, me parece. Pero lo que no podemos usar es la probabilidad asociada que tienen ahí, porque tenemos que usar la probabilidad asociada corregida, ¿sí? Con los grados de libertad corregidos. Esa es la que nos da en el otro, la otra salida. Si yo ahí no rechazara la hipótesis de interacción, la puedo usar tranquilamente con este formato, pero como la estoy rechazando, tenemos que verificar qué pasa con los test ajustados. ¿Sí? A ver si puedo compartir yo, no sé si... Bueno, a ver, vamos a presentar esto. Perdón, acá volví. Sí. Disculpe. ¿Vuelvo a compartir? No hay problema. Bueno, dale, compartí vos. No, yo para... Sí, igual no me quedaba, creo que no me quedaba nada más del script. Sí, no, eso es lo último. Lo que les decía es que como yo no rechazo, este es el mismo test que vemos en la otra. Este es el test de interacción. Si yo no rechazara, en este caso, puedo usar los test usuales, porque el problema es que rechazo más a menudo cuando no se cumple el supuesto de felicidad. ¿Sí? Entonces, si yo no rechazo, puedo concluir usando el test usual. Pero en este caso, como sí rechazo, entonces tengo que ajustar los grados de libertad, corregir los grados de libertad y usar esos test corregidos. Entonces voy a usar estas probabilidades asociadas, estas o las que tenemos abajo, que fíjense que son mayores que las de la probabilidad, las del test usual. ¿Sí? Estas surgen de multiplicar los grados de libertad por este epsilon estimado que ven acá, en el caso de la corrección GG, o el epsilon estimado de la HF. Con los test corregidos también rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto concluimos que hay evidencia muestral de que el patrón de cambio de la tasa de inflación difiere entre los dos grupos, ¿sí? Un momento. Entonces, no es que lo ajustamos a mano nosotros con eso, sino que ya nos tira el test ahí, ajustadito. Claro, acá tenés la probabilidad asociada con la corrección. Directamente te lo das. Si no, sería bastante complicado estimar los grados, las correcciones y la probabilidad asociada, una vez que tenemos la estimación, sí es fácil tenerla. Bueno, entonces rechazamos la hipótesis de interacción, con lo cual no podemos seguir probando, no podemos hacer los otros tests. Si yo no hubiera rechazado la hipótesis de interacción, podríamos hacer el test de grupo, de no efecto grupo, y ahí podemos usar las probabilidades asociadas usuales, o sea, la falta de simetría compuesta, el no cumplimiento de la simetría compuesta, no afecta al test de grupo. Así que ahí podríamos usar las probabilidades asociadas de los test usuales. No pasa lo mismo con el test para el tiempo. ¿Sí? Ahí en el tiempo tendríamos que usar otra vez los grados de libertad corregidos para hacer el test. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos?
hasta acá llegamos. No lo vamos a hacer a los otros test porque no tienen sentido. ¿Sí? ¿Les quedó algo, alguna duda? Por ahora no. No creo que en este le surja mucho, pero bueno, ahora viene lo más interesante. Directamente vamos igual a empezar el viernes porque no tiene mucho sentido cortarlo con un pedacito. Ahora, el test de paralelismo no lo podemos hacer, ¿no? Pero de los gráficos podemos, de alguna forma. Vos de los gráficos no podés concluir nunca. Bueno. El gráfico te va a dar información sobre qué modelo tomar y sobre qué... Pero el test de paralelismo sí lo podés hacer. Lo podés hacer nosotros dos, porque te dijeron que no había paralelismo. ¿De dónde vos decís que no lo podés hacer el test de paralelismo? Ah, yo pensé que no, los tengo mal ordenados entonces. Escúchame, Santiago. Ustedes lo que no pueden usar son las probabilidades asociadas en el ANOVA, en el primer ANOVA que sale, sí. Sino que tienen que buscar las probabilidades asociadas a cada estadística, donde están, en esos dos saliditas chiquititas, donde está el epsilon y están los dos métodos, el de Hume y Bell y el de Granger y GG. Pero los test se pueden hacer con eso. Supónganse que ahí porque se rechazó paralelismo, pero si no se rechaza paralelismo, el test de tiempo también lo pueden hacer con eso, mirando esas probabilidades asociadas. ¿Sí o no? ¿No quedó claro? No estamos rechazando felicidad al principio y después decimos no puedo seguir con los otros test como el de paralelismo. No. El rechazar la esfericidad lo que te lleva es que si tenés que usar este método, no lo podés usar en crudo como lo vimos. Lo que tenés que hacer es corregir los grados de libertad por ese incumplimiento del supuesto. Lo que yo dije que no podíamos hacer es, como rechazamos paralelismo, o sea, rechazamos interacción, entonces yo no puedo hacer el test de efecto tiempo ni el test de efecto grupo, porque esos dos test suponen que hay paralelismo, ¿sí? O sea, nosotros estamos forzando a usar el método, haciendo esa corrección para salvar el problema del no cumplimiento de la esfericidad. Ahora sí. Bueno, ¿alguno más, chicos? No, o sea, hasta acá a mí me quedó claro, pero me tengo que sentar a ver bien toda la teoría que vimos ayer. Así que ahí capaz que para la semana que viene tengamos, por lo menos yo tenga algunas dudas. Pero hasta acá se entendió. Bueno, entonces hoy vamos a cortar acá y ya después el viernes empezamos con el modelo lineal general. Así que son los modelos que más se usan, el modelo lineal general y el modelo mixto son los que más se usan para analizar estos datos. En los libros viejos los llaman así. Bueno. Nos vemos entonces el viernes. Buenísimo. Muchas gracias, buen fin de. Hasta luego. Buen fin de. Chao, Chao, chao. hasta luego. Sí. Muchas gracias por todo. Muy bueno. Dale. Ujú. Sí. Un poco la duda mía es
Por ejemplo, yo cuando hacía el correlograma me quedaban algunos datos NaN, porque faltaban datos en el formato ancho. Pero yo el diseño, digamos, o sea, yo el análisis lo tomé como que era balanceado, porque Está bien. o sea, a mí me pareció balanceado porque los datos estaban en la misma escala de tiempo, el mismo intervalo, etcétera. Aunque había datos faltantes, y por eso medio que había como que en la diapositiva como que estaba una cosa era más difícil distinguirlo, era como que si había datos faltantes o distintos números, como que ya no era balanceado, por eso un poco la duda. Yo lo que hice fue eliminar esos datos, porque si no, no me daba la matriz de covarianza, me daba puro NaN, me quedaba, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, podés ponerle la matriz de covariancia que no los tenga en cuenta. Claro, yo hice una aclaración que removí unos 16 registros que tenían datos faltantes y procedí. Podés dejarlos y cuando calculás la covariancia o ponés use y una opción, ahora te lo paso si querés, y la calcula no teniendo Una en pregunta. cuenta los datos faltantes de a pares, pero no tenés que tocar la base. Cuando construís el variograma también me parece que hay que considerar esa situación, que no es... No, en el variograma no te va a pasar, porque en el variograma vos ajustás un modelo y se hace sobre los residuos, ¿sí? El variograma lo está tomando de forma continua. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Sí, pero un poco... Si te hago una pregunta. Sí. Un poco, claro, en esa situación nosotros tenemos un diseño planteado de forma balanceada, porque así se esperaba que sea, digamos, pero datos no balanceados. Esto sería un poco respecto a la teoría, estoy hablando. Completos se llaman esos datos. Claro. Pero podés usar todos los métodos para datos balanceados, ¿sí? Porque al ser el diseño balanceado, se pueden usar igual. En general, la mayoría de los métodos pueden manejarlo a los datos incompletos. Bien, buenísimo. Muchas gracias. A mí también justo me había quedado una duda similar. Bueno, no hay de qué. Bueno, mejor. Nos vemos. Fin de... Chao. Chao, chao, buen fin de